Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que tomen su lugar, prepárense. Vamos a empezar un servicio muy importante. A toda su familia vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es un día muy importante para nosotros. Y vamos a alabarle de todo corazón. Y le voy a pedir que cierren sus ojos. Y vamos a hacer una oración juntos. Señor Jesús, que estás en los cielos, papito lindo, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, agradecidos por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Agradecidos, Padre Santo, porque si no fuera por ti, nosotros, nuestras vidas no tuvieran ningún rumbo. Gracias, Jesús. Pero más gracias a ti, Señor, que tú derramaste hasta la última sangre por amor a nosotros. Es que ahora podemos venir a alabarte. Señor. Es que ahora, Señor, podemos ser llamados hijos tuyos. Y es un grande privilegio, Señor. Señor. Queremos alabarte a través de los cánticos. Recordarte, Señor, ese grande milagro que tú hiciste por nosotros. Sí, mi Dios. Que nadie más lo pueda hacer sino solo tú. Sí, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que te agrades de estos cánticos. Gracias, Jesús. Y que todo tu cuerpo, toda tu iglesia, Señor, te pueda alabar y glorificar Gracias, a través de estas alabanzas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre maravilloso, papito lindo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre, mi Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Vamos a entonar unos cánticos, si se lo sabe. Voy a pedir que nos ayuden con sus palmas.
las primeras palabras. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús bendiga la vida de todos los que nos están viendo a través de Facebook. Dios bendiga la vida de todos los hermanos en sus hogares, donde quiera que estén. Dios los bendiga también a los amigos que nos escuchan. Este es un acontecimiento que se recuerda en todo el mundo. Este es un tiempo que para muchas personas es un momento de dolor, porque el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, había sido llevado a la cruz del Calvario. Y hay algo bien importante que yo quiero mencionar. Es que precisamente la crucifixión, en la crucifixión y la muerte de Jesús son la esencia y el fundamento del plan de redención de Cristo Jesús. Si Él no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido perdón de pecados. Si Él no hubiera ido al sacrificio, no hubiera personas salvas, no hubiéramos tenido la esperanza de llegar un día a vivir con Él. Hoy en la actualidad todo el mundo recuerda este acontecimiento, pero hay algo bien hermoso que Jesús durante su ministerio terrenal estuvo enseñando el amor hacia el prójimo, estuvo enseñando a que unos a los otros, estuvo enseñando que hubiera compasión entre el ser humano. Pero no solamente Jesús lo enseñó, sino que en este momento, estando en la cruz, Jesús demuestra lo que enseñó, y demuestra una compasión tan grande por todas las personas que habían llevado a cabo este tremendo acto de la crucifixión. Gloria a Dios. Esto había una profecía aproximadamente 700 años antes de esto. El profeta Isaías anuncia este acontecimiento y describe exactamente la fotografía de lo que iba a suceder muchos años después. Y eso se viene a realizar, se viene a cumplir en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada una de sus enseñanzas que Él dijo, que Él enseñó a las personas, se estaban cumpliendo hoy en la actualidad. Jesús iba a poner en práctica todas estas enseñanzas. Tenemos el caso, el evangelista Lucas menciona en el capítulo 23, en el versículo 34, menciona una palabra de perdón. Sabemos que Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos personas que habían tenido una vida delictuosa por mucho tiempo, y que de alguna manera ellos tenían que pagar lo que debían. Sin embargo, el que estaba en el centro, que era Jesucristo, el Hijo de Dios, no tenía pecado, no había ni cometido ningún pecado. Sin embargo, estaba ahí. Y estando Jesús ahí en la cruz del Calvario, enseña, da una cátedra como todas sus enseñanzas lo eran. Da una palabra, da una oración, y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34. Las Sagradas Escrituras dice, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una oración de perdón hacia el pueblo. Era una oración de perdón hacia las personas que de alguna manera ignorante habían llevado al Salvador del mundo para ser crucificado. Y a veces me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que no le pudieron entender? ¿Cómo es posible que no pudieron comprender que Él era el enviado de Dios?
teniendo tantas oportunidades para poderle creer. Habían visto milagros, habían visto sanidades, habían visto muchísimas cosas, muchísimas obras que Jesús hizo. Sin embargo, por medio de la ignorancia de ellos, llevan a Jesús a la crucifixión. Y esto es algo que me conmueve realmente, porque aún estando en el momento difícil, en el momento de dolor, Jesús exclama una oración de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa misma oración de perdón Jesús la sigue haciendo hoy en la actualidad. La Biblia dice que Jesús está intercediendo a la diestra del Padre. El ministerio no ha terminado. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Sigue intercediendo por usted, amigo que me escucha. Sigue intercediendo por cada uno. Y Él sigue clamando al Padre diciendo: perdónales porque no saben lo que hacen. En su grande amor, en su grande misericordia, Él en el momento de dolor aún enseña a la raza humana una cátedra de amor, una cátedra de compasión. Y eso es lo que Él predicaba precisamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo. Y el Señor Jesucristo, así como esa oración lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo sigue todavía teniendo perdón para cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Tal vez en cualquier momento de nuestra vida le hemos fallado. En cualquier momento de nuestra vida hemos descuidado nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Pero yo quiero que sepa algo bien grande: que no hay pecado tan grande que Jesucristo no pueda perdonar. Recuerde que si pecado tenemos, también tenemos un abogado que está intercediendo a la diestra del Padre, pidiendo perdón aún por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo quiero animarle, hermano que me escucha, a que no despreciemos esa oración de amor, esa oración de misericordia, esa oración de compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacrificio de Jesucristo es la base de la redención, la base de la justificación. Gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos tener acceso libre a la presencia de Él. Gracias a ese sacrificio es que usted y yo somos lavados y somos comprados por esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, con un simple propósito: enseñarle al ser humano que el amor de Dios es grande y que Él sigue teniendo perdón y misericordia para nosotros. Dios, gracias, Señor. Este versículo no ha pasado de moda. Este versículo es vigente hasta el día de hoy. Él sigue perdonándonos. Él sigue llamándonos para que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él y pidamos de su ayuda, porque Él nos escucha. Bendito sea el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como les dije hace un momento, Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Ambos merecían la muerte. Merecían la muerte por los hechos con los que habían vivido. Sin embargo, los dos, uno de ellos injuriaba al Señor Jesucristo. Estos dos malhechores de alguna manera representan el género humano. Uno de ellos, estando en la condición en la que estaba, logró reconocer y le dice al compañero:
a su compañero delincuente que tenía al lado y le dice: nosotros estamos sufriendo realmente el castigo que nos merecemos, pero este no tiene ninguna culpa. Usted no tiene ningún delito para que tuviera que estar en la condición en la que estamos nosotros. No cabe duda que la sangre de Cristo tiene poder para transformar al ser humano. El que se arrepintió le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el versículo 43 encontramos la segunda palabra que menciona Jesucristo. Versículo 42: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso es empleada en el Antiguo Testamento para designar un lugar de descanso, para designar un lugar de paz, un lugar de tranquilidad. Pero hay algo bien importante que Jesús, en la cruz del Calvario, Jesús le promete salvación al que se arrepiente. Los dos tenían la posibilidad de poderse arrepentir de sus pecados. Los dos tenían la posibilidad de reconocer a Jesucristo como el Salvador. Sin embargo, solamente uno fue el que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna manera, el mundo en que vivimos se comporta o tiene las mismas actitudes que estos dos personajes. De alguna manera, el que no se arrepintió escuchó los milagros y las obras que Jesús había hecho, pero no quiso reconocerle como su Salvador. Sin embargo, el otro, conmovido, reconoció su condición pecadora, pero también reconoció que en Jesucristo estaba la salvación. Y Jesucristo le promete el paraíso. El paraíso es un lugar de descanso. El paraíso es un lugar de paz, es un lugar de consuelo. Jesucristo le ofrece ese lugar para aquel que se arrepiente. Y no solamente en la cruz del Calvario Jesús ofreció un lugar de descanso. En su ministerio, cierta ocasión le dijo a los discípulos: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo el Señor, ustedes también estén. Y esto es algo que me llena de consuelo, porque esa promesa no solamente incluyó al delincuente que se arrepintió. Esta promesa es para todo aquel que a Él clama, todo aquel que le reconoce como su único y suficiente Salvador. Amén. Esa promesa abarca a todo el ser humano que clama al Señor y que le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor siempre se acuerda de nosotros. Pero hay algo bien importante que tenemos que hacer: clamarle, reconocerle, recordar que Él vino a morir por nuestros pecados. Recordar que Él vino a sustituirnos. Ese lugar nos correspondía a usted, amigo que me está viendo, y a mí. Nos correspondía. Sin embargo, Él voluntariamente ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía para enseñarnos su amor y para liberarnos de todo pecado. Gloria a Dios, amén. Es maravilloso poder reconocer esta palabra. Está en la segunda palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le promete la salvación al ladrón arrepentido.
Y de esa misma manera, Jesús le promete la salvación a todo ser humano. Todo ser humano que se arrepiente de su condición de vida. Todo ser humano que prueba a Jesucristo. Estoy seguro que muchas personas se encuentran en desesperación. Muchas personas se encuentran desesperados porque no encuentran la salida. Pero quiero que sepa algo bien importante. Jesucristo este día nos enseña y nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también nos da una promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de salvación para todos aquellos que claman a Jesucristo y le reconocen como el Salvador de nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eres, Jesús. A Él la gloria. Sí, Señor. Usted que me ve en su hogar, alábele. Bendito Dele eres. la gloria, porque si no hubiera sido por ese sacrificio, Gracias, Jesús. nuestra vida no tendría ningún Oh, sentido. bendito eres. Gloria a Dios. Te damos la gloria, Señor, este día. Bendito eres, Jesús. Bendecimos tu nombre. Dele la gloria a Dios. Señor. Dele la gloria al Señor ahí donde está. Agradézcale. Agradézcale porque aún en medio del sufrimiento trae palabras de vida, trae palabras de aliento, trae palabras de consuelo para nuestra vida. Bendito eres. Padre, te damos la gloria. Gloria a ti, Jesús. Padre, te glorificamos. Gracias, Señor, por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros. Recibe la adoración, Señor. Bendito eres por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No
alabando a Dios ahí en su casa, iglesia. Mi Dios. Gracias. Siga glorificando a Tú Dios. eres grande, tú Gracias, eres Jesús. maravilloso, Señor. Gracias, Te damos Señor. la honra y la gloria, Padre. Bendito eres. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu Amén. nombre. Gloria a ti, El Señor. Señor les bendiga, mis hermanos. Antes de empezar, me gustaría decirles y animarles que sigan Gloria a ti, Señor. animando a sus familias. Aprovechen a sus hijos, aprovechen a sus padres, a sus hermanos. Aprovechen a la familia, hermanos, porque es lo principal. Si el Señor Jesús lo hizo, entonces nos dio una gran lección para nosotros hacerlo. Amén. Vamos a empezar rápidamente con la palabra número 3, y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27, y lo voy a estar leyendo yo, y esto dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Amén. Hermanos míos, qué gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Estando en la cruz del Calvario, ya clavado, ya sufriendo, los horribles tormentos que el Señor padecía en la cruz no le impidieron considerar el estado en que quedaba su madre cuando él muriera. Entonces el Señor Jesús sabía el estado en la cual su madre se iba a encontrar después de que él padeciera. Y así como el Señor Jesús sabía el estado que su madre se iba a encontrar, quiero decirle que el Señor Jesús conoce el estado de cada uno de nosotros en estos momentos. Sí, amén. Su dolor, todo lo que el Señor Jesús estaba pasando, no le impidió, hermanos, voltear a ver a su madre y proveer para ella. Y nos da una gran lección, hermanos, de la providencia divina de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Gloria a Dios. ¿Por qué nos enseña de su provisión divina? ¿Por qué? Porque tuvo el cuidado de su madre. Porque tuvo y consideró el estado por el cual su madre iba a pasar. Un estado de dolor, un estado de sufrimiento, un estado de oscuridad, un estado, ustedes imagínense, perder un ser querido. Ver cómo Jesús estaba sufriendo en la cruz del Calvario, el dolor que habrá sentido su madre. Y Jesús conocía ese estado. Jesús conoce su estado de ánimo, conoce su estado en el cual se encuentra usted en este momento. Sí. Y déjenme le digo, podemos estar en dolor, podemos estar en sufrimiento, podemos estar desesperados por la cuarentena que estamos en estos momentos viviendo. Podemos estarnos arrancando los pelos porque nuestros niños ya no saben qué hacer y muchos padres podrán decir: ya no los aguanto, ya no sé qué hacer. ¿Para dónde me meto? ¿Para la sala, la cocina? Si ya recorrí toda la casa. El Señor nos conoce perfectamente, hermanos. Y el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero nos enseña su providencia divina. Y quiero hacerles un ejemplo. Cómo el Señor viene y nos enseña su providencia divina. Porque nosotros somos como vasos con agua, hermano. Y cuando nosotros empezamos a menguar, cuando nuestro espíritu empieza a menguar, cuando nos empezamos a descuidar y empezamos a dejarnos llevar por lo que dicen las noticias de la cuarentena, de lo que está pasando y que el Army va a llenar todo el Valle de Coachella y nos van a obligar a quedarnos en nuestras casas, nos empezamos a preocupar. Nuestro vaso, nuestra agua se empieza a secar y nuestra agua empieza a menguar. Entonces la providencia del Señor viene y nos suple de esa agua que solamente Jesús nos puede dar. ¿Para qué? Para darnos alivio, para darnos paz, para darnos tranquilidad. Gracias, para Señor. darnos felicidad, hermanos. Gloria a Y Dios. es lo que Jesús estaba haciendo con su madre en ese momento. Le estaba proveyendo tranquilidad, le estaba proveyendo paz, le estaba dando tranquilidad y le estaba diciendo: mujer, todo va a estar bien. Cuando Jesús le dice: he aquí tu hijo, le está diciendo: todo va a estar bien.
tranquila que esto tiene que pasar. Sí. Cuando Jesús pues sí iba a desamparar a su madre, pero al momento de decirle, he aquí tu hijo, y se voltea al discípulo y le dice, he aquí tu madre, está haciendo una comparación para decir que no se van a quedar solos. Está dando la provisión a su madre que iba a necesitar, tanto económicamente, emocionalmente, y estaba proveyendo para ella. Sí, amén. Hermano, amigo que me escucha, el Señor Jesús nunca nos ha desamparado. Gloria El a Dios. Señor Jesús, en medio de su dolor, en medio de todo lo que hizo por usted y por mí, tiene el grande amor para nunca desampararnos y decirnos qué es lo que necesitas. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te hace falta que yo te puedo proveer? Yo conozco tu ánimo, yo conozco qué es lo que estás pensando y por qué es lo que vas a pasar. Y yo te voy a proveer, dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así Gracias. como lo hizo con su madre, lo hizo con cada uno de nosotros. Y nos dejó una promesa para mí y para usted, hermano, que me escucha. Nunca te voy a dejar solo. Gloria a ti, Señor. Yo tengo que ascender, pero el Señor dice, pero no los voy a dejar solos, porque voy a mandar al Consolador. Esa es una promesa que nos ha dejado cada uno de nosotros. Hermano, usted no está solo. Puede estar encerrado en su hogar. Podemos estar escondidos, pero nunca vamos a estar solos. Gloria a Dios. Nunca vamos a estar solos. El Señor siempre va a estar ahí con nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tenemos la promesa del Señor que nos dice, nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Y así que si necesita que su copa sea llena, si necesita que su lámpara sea llena, el Señor ya vio nuestro estado en el cual nos encontramos. Así que no tenga más miedo, no se preocupe y mejor enfóquese en velar por su familia, como el Señor Jesús lo hizo. Gloria a Dios. Nos da una gran lección y nos dice a los hijos, enfóquense y cuiden a sus padres. Sí. También como a los padres les dice, cuiden a sus hijos. Sí. Velen por su familia, velen por el que tienen a su lado. Hermano que está en su hogar, ¿por qué no voltea y le dice, te amo hijo, te amo hija, te amo esposo? Y si tienen a sus padres, ¿por qué no aprovechan y le dicen, cuánto te amo? Porque el Señor Jesús lo hizo, nos los enseñó y nos dice una vez más, aprovechen esta cuarentena para proveer a su familia. No, ahora pues tal vez muchos no están trabajando, pero ¿qué tal de una vida espiritual? ¿Qué tal de una relación íntima como la que nos enseña nuestro Padre? Sí, amén. Y en esta tarde yo les animo, la palabra que dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre, nos da una lección de la provisión divina que nos hace el Señor para usted y para mí. Gloria a Dios. También quiero irme rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y voy a leer desde el versículo 45 del Evangelio de Mateo, 27, 45 y 46. Y esto dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, empiezo desde el 25. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 45 se nos enseña que aproximadamente 3 horas la tierra estuvo en oscuridad, hermanos. Y esto no era nada más ni nada menos que el Señor Jesús experimentando el pecado. Jesús no fue pecador, aclaro, Jesús nunca conoció el pecado, mas sin en cambio sufrió las consecuencias del pecado por usted y por mí. Y a la hora novena aclama esto a gran voz y dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me llama la atención porque la Biblia aclara y dice que clamó a gran voz. Porque cuando Jesús
Cuando uno de nosotros está sintiendo algo, está sintiendo desesperación, dolor, no lo expresamos calladamente, no lo expresamos, hermanos, Dios les bendiga, no, lo expresamos en gran dolor, en gran manera, lo expresamos para que medio mundo nos escuche. Y cuando se lo decimos a nuestro Padre, lo decimos aún más fuerte. Y Jesús le estaba diciendo a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora quiero aclarar que el Señor Jesús nunca se rebeló en contra del Padre. El Señor Jesús nunca se rebeló en contra del hecho que estaba pasando, sino Jesús estaba interrogando el motivo, hermano. Y es que Jesús estaba conociendo las consecuencias del pecado. Jesús no fue pecador, sino estaba conociendo las consecuencias del pecado por usted y por mí. Sí. Por mi culpa, por su culpa, hermano querido. Y es que Jesús, aparte de que estaba sufriendo físicamente, el Señor Jesús se encuentra en un dolor más grande, que era la separación entre Él y su Padre. Su Padre nunca lo abandonó, su Padre nunca lo dejó de amar, pero Jesús estaba sufriendo una muerte espiritual a causa del pecado. Y este fue el más grande dolor que Jesús estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Estaba sufriendo una separación espiritual y moral. Jesús no físicamente, nosotros sufrimos físicamente, moralmente y espiritualmente. Cuando estamos sufriendo físicamente es cuando ahorita en la cuarentena no tenemos a nuestros seres queridos físicos, pero no estamos desamparados moralmente ni espiritualmente. Porque un mensajito de texto, un mensaje, una llamada y nos levanta el ánimo porque escuchamos a nuestros padres, a nuestros hermanos o a nuestros seres queridos. Y eso nos levanta el ánimo. Sí, estamos separados físicamente, no moralmente, pero Jesús estaba sufriendo moralmente y espiritualmente un separo de su Padre. Y así como nosotros sufrimos la separación moralmente, hermano, podemos estar físicamente juntos. E imagínese esto, tiene a su Padre físicamente parado delante de usted. Y usted le está pidiendo, Padre, ayúdame, papito, ayúdame. Y su Padre le está dando la espalda. Imagínese esta escena, mi hermano. Usted parado enfrente de su Padre, pidiéndole, rogándole ayuda. Y su Padre se voltea y le da la espalda. Eso es una separación emocional, espiritual, moralmente. Y eso es lo que está sufriendo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por su culpa y por mi culpa. Imagínese esta escena, mi hermano. Sufrir esa separación. Y así nos encontramos cuando nosotros nos separamos de nuestro Padre, ahora voluntariamente, porque el Señor Jesús lo que está haciendo aquí está diciendo, tú no tienes que pasar por esta separación. Tú no tienes, hermano, amigo que me está escuchando, usted no tiene por qué sufrir este estado de sentirse solo, de sentirse desesperado, de sentirse sin saber qué hacer porque se encuentra en un estado de separación. Usted no tiene por qué pasar por eso. El Señor Jesús lo hizo por usted y por mí. Él ya pagó ese precio para que usted y yo el día de hoy ahí en su casa, en la sala de su hogar donde se encuentre, podamos decir gracias, Padre. Gracias, Señor. Y pronunciar lo mismo que el Señor Jesús en su esperanza estaba diciendo, Dios mío, Dios mío. Gracias, papito. Porque en medio de ese dolor nunca se olvidó
quién era el Padre, y por eso dice, Dios mío, haciéndolo personal, haciéndolo propio. El pastor siempre nos enseñó, Iglesia Torrefuerte, tener un sentido de pertenencia y decirle, Señor, tú eres mío. Señor. Padre, tú eres mi Padre y tú nunca me has desamparado. Gloria a Dios. Así que, hermano mío, haga esto de usted, hágalo personal y dígale, Padre, Padre mío, si usted se encuentra en ese estado, si usted esta cuarentena lo ha venido y lo ha sacudido y se ha dado cuenta que su vida espiritual no estaba como usted esperaba, entonces yo le animo. El Señor Jesús nos lo demostró cuando les dice, con su providencia divina, y nos dice, yo conozco tu estado, yo conozco cómo te encuentras, pero no tienes por qué pasar por eso. Y nos lo demostró con estas palabras, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús en esta tarde les dice y les recuerda, no estás solo, Gloria a Dios. hijo mío. Gracias, Señor. Gracias. No estás solo. Gracias, Dios. Iglesia, amigos, todos los que me escuchan, no estamos Gloria a solos. Dios. Gloria a ti, Jesús. Así que yo les voy a animar que cierren sus ojos. Y en esta tarde aprovechen y le digamos, Señor Jesús, te doy la honra y la gloria, Gloria. porque tú provees para mí. Gloria a ti. Señor Jesús, te doy la honra y la gloria, Padre, porque tú me has enseñado que no estoy solo. No importa el dolor, no importa la soledad, no importa lo que esté viviendo en estos momentos, tú ya pagaste ese precio, Padre, para que yo no me sienta de esta manera. Gracias, papito lindo, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por darnos el Espíritu Santo que nunca nos va a desamparar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Eso supo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y me condecará, yo está. Eso somos mi gloria.
esperanza tenemos en este sacrificio tan lindo que el Señor Jesús unos años atrás lleva a cabo para darnos esperanza, para darnos salvación, para redimirnos de nuestros pecados y poder encontrar en Él una oportunidad de vida y vida eterna como Él nos los promete. Qué importante es recordar que este sacrificio que hizo, lo hizo por amor y para beneficio de cada uno de nosotros. Usted y yo estábamos hundidos en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, como lo relata la carta a los Romanos, y por ende el castigo que debíamos de llevar era la muerte, el sufrimiento, el dolor, la humillación, los golpes que llevó Jesucristo sobre su cuerpo físico, los merecíamos usted y yo, porque usted y yo hemos pecado y habíamos sido separados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, por amor, por misericordia, quitó nuestra culpabilidad y la llevó Él sobre de su vida. Y Él sufrió hasta la última consecuencia para que usted y yo el día de hoy podamos tener una nueva vida libre de pecado si hemos aceptado ese sacrificio tan maravilloso que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y cuando recordamos las palabras que Jesús expresa y ya en la cruz del Calvario, podemos nosotros aprender de su naturaleza misericordiosa. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 28, encontramos una palabra más que Jesús expresa. Y la Escritura dice en Juan capítulo 19, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. El cuerpo humano, el cuerpo físico de Jesús estaba sufriendo como ningún otro hombre puede sufrir en nuestro cuerpo físico. Jesús había pasado una noche completa en vela, orando, pidiendo que la voluntad de su Padre se cumpliese en la vida de Él. Una noche en donde su corazón se derramó y se abrió delante de sus compañeros y les decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él oraba a su Padre y le decía: si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Jesús no había dormido, su cuerpo físico no había obtenido un descanso, había sido traicionado por uno de sus 12. Judas llegó y le besa en la mejilla y con un beso es traicionado nuestro Señor. Ha sido juzgado violando un montón de leyes judías y romanas y había sido juzgado en la noche, había sido llevado de tribunal a tribunal y no se le podía haber hallado nada con que acusarlo. Sin embargo, sin comida, sin bebida, sin descanso, lo empezaron a golpear. Golpearon con látigos y los peores castigos y burlas que una persona puede llevar, la llevó nuestro Señor Jesucristo. Camino al Calvario fue obligado a cargar su propia cruz. El arma con la cual iba a encontrar su muerte fue obligado a cargarla varios kilómetros hasta llegar al lugar en donde iba a ser crucificado. Y vemos en este momento a un Jesús agobiado, golpeado y sin mayor fuerza, que exclama una palabra de misericordia dirigida hacia el ser humano: tengo sed. Esperando recibir de alguien un poco de ayuda, porque el ser humano por naturaleza, hermano, no podemos dar nada a cambio si nuestro interior no ha sido cambiado. La Escritura nos enseña que del buen tesoro de nuestro corazón
de ahí también salen las cosas buenas para poder hacer. Y si nuestra vida no ha sido cambiado por el poder redentor de Jesucristo, no hemos entendido aún el concepto de misericordia y de amor hacia los unos a los otros. Pero Jesucristo en la cruz exclama esta palabra: tengo sed, esperando recibir de alguien un apoyo, algo que pudiera moverse a misericordia. Qué importante ver es que Jesús, en todo lo que estaba pasando, llevaba la seguridad que estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Y lo único que podía hacer era valerse de lo que tenía y de lo que podía expresar. Una palabra de misericordia. Entonamos este canto: sed tengo de un amigo, sed tengo de un... Y el día de hoy, hermano, usted y yo tenemos esa misma oportunidad de regresar en agradecimiento. Tenemos la oportunidad de transmitir misericordia a las personas que aún no han querido o no han escuchado de la misericordia que Jesucristo tiene para ofrecer el día de hoy, hermanos. Qué importante es reconocer que Jesucristo siempre estuvo al pendiente de nuestros cuidados y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dice la Escritura que mojaron una esponja y la combinaron con agua y vinagre y la pusieron en sus labios. Pero no crea que fue hasta que su sed se acabó o dejó de tener sed. Fue solamente para que remojara sus labios. No fue suficiente, pero la misericordia, el perdón y la gracia y la salvación que Jesucristo ofrece para usted y para mí es completa, hermano. Él perdona cada uno de nuestros pecados y nos hace completos en su gracia y en su misericordia. Qué hermoso es poder entender que Jesucristo nos sigue llamando para que en Él encontremos la misericordia que jamás vamos a poder encontrar en esta humanidad. Vemos el versículo 30 también nos enseña una palabra más que expresa nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez ha tenido usted un pago que mes tras mes va haciendo por algún carro, cualquier cosa que usted ha comprado a pagos, y mes tras mes se esfuerza para dar su pago, y finalmente llega el momento, el día en el que usted entrega el último pago y lo entrega hasta con gusto, va a donde lo tiene que pagar y entrega, usted va contento con su pago en mano y usted dice: aquí está, he terminado mi deuda, aquí está, por fin. El carro, el refrigerador, la cama, lo que usted haya sacado, le pertenece por completo con el último pago. Jesús en este momento expresa esta palabra: consumado es, se ha terminado. Ha terminado la tarea de redención para el ser humano. Gloria a Dios. En el Génesis capítulo 3 encontramos que el hombre voluntariamente entrega la autoridad otorgada por Dios a Adán y a Eva y la entrega voluntariamente al enemigo, y desde entonces se hace una guerra constante por destruir el plan y la imagen de Dios a través del pecado. Pero en la cruz del Calvario Jesucristo expresa: se ha terminado y la obra redentora se ha completado. No hay nada que nos pueda separar del amor de Jesucristo, ni lo alto, ni lo profundo,
mundo, ni potestades, ni huestes celestiales, nada nos puede separar, porque en la cruz del Calvario, con su dolor, con la sangre derramada, se termina la obra de redención. Y usted y yo el día de hoy podemos encontrar esa salvación si usted y yo lo decidimos hacer el día de hoy. Cuando el ser humano no encuentra más felicidad, cuando el ser humano está rodeado de personas pero no nos sentimos satisfechos, cuando tiene dinero en sus bancos a morir pero no encuentra la felicidad, cuando tiene todo lo que pudiera necesitar, títulos universitarios, carros último modelo, el mejor trabajo si usted quiere, pero su vida se sigue sintiendo vacía, y de repente escucha que el único que puede darnos esperanza de vida es Jesucristo, y usted decide venir a Él, la obra redentora de Jesús se completa en su vida. Amén. Y no importa si tiene o no tiene, se ha completado, porque Jesucristo en la cruz del Calvario volvió a abrir ese puente gratuito para que usted y yo podamos tener una relación segura en Cristo Jesús. El plan de nuestro Dios siempre ha sido estar con Él, ser uno con Él, y constantemente nos está llamando a conocer a través de una relación. Hemos sido nosotros los que hemos alargado este proceso, los que hemos agregado un montón de cosas, de pensamientos y de ideas que consideramos lógicas para nosotros, pero la realidad es que para conocerle basta decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero conocerte. ¿Por qué? Porque el plan de redención se consumó en la cruz del Calvario, y usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, y por su sangre hemos sido limpios de todo pecado y aceptados delante de su presencia. Gracias, Cristo. Jesús termina su obra redentora de salvación a través de su muerte. Y ese sacrificio tan lindo, ni ningún título universitario, ni ninguna cuarentena, ni ningún virus, ni ninguna cosa creada o formada en esta o en el ambiente espiritual, ni nada nos pueden separar, porque Jesucristo dijo: esta es la obra redentora que yo ofrezco para el mundo, y el sello de garantía es que Cristo Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Señor. Hoy usted y yo podemos estar seguros que en la fe que hemos abrazado en Cristo Jesús es la fe más segura. Jesucristo, nuestro Dios, es un Dios de relación. Él no es un Dios que se sienta en su trono y Él dice: yo soy Dios, ustedes simples súbditos. No, Él es un Dios que viene a parecerse a usted y a mí, que nos entiende, que sabe lo que estamos viviendo, pero que entiende que nuestra mayor necesidad es conocerle como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Querida iglesia, afirmémonos más en esta fe, sabiendo que la obra de redención se ha completado, hermano. Sabiendo que Él pagó todo completo por amor a usted y a mí. Gracias, y echémosle ganas para algún día poder nosotros estar con Él y saludar a nuestro Señor frente a frente, cara a cara. Y usted que nos escucha y aún no ha hecho esta decisión, venga, no es tarde. El plan de Dios, la salvación de Jesucristo está al pie de su puerta, y usted que nos ve por estos medios, Él está diciendo: te estoy buscando. A lo mejor usted le conoció pero se ha alejado, y hoy le está diciendo: necesitas regresar a nuestra relación. El plan se ha completado, la obra se ha hecho completa. Necesitas venir a mí. Necesitamos acercarnos a Él. Cierre sus ojos ahí donde está. Te damos gracias, Señor,
por haber terminado la obra de redención y pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Gracias porque es nuestra seguridad que podemos avanzar confiados, que no estamos locos. Podemos avanzar confiados que hemos creído en ti y en ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que nos hace hacedores, Señor, y benefactores de esa salvación. Y hoy te damos gracias. Gracias por pagar por mis culpas, por llevar mis aflicciones, mis dolores, para que el día de hoy con toda libertad yo pueda darte la gloria y la honra porque tú la mereces. Y usted que aún no ha tomado esa decisión, pero quiere hacerlo el día de hoy, le invito a que le diga al Señor: he escuchado tu palabra, he escuchado que has derramado hasta la última gota de sangre por mí. Reconozco que yo he pecado contra ti. Reconozco que yo te he ofendido constantemente. Reconozco que mi vida es una vida llena de pecado. Pero reconozco que en la cruz del Calvario también moriste para salvarme a mí. Y acepto ese sacrificio y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Que perdones mis pecados y que me aceptes como un hijo tuyo, y así como este malhechor en la cruz, poder escuchar tu voz. De cierto te digo que hoy eres parte de mi familia. Aceptamos tu sacrificio, perdona nuestros pecados, límpianos y permite que podamos vivir una vida en santidad para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Si usted se ha alejado del camino del Señor y esta noche escucha este mensaje, le invito a que venga a los pies del Señor y le diga juntamente conmigo: yo te he conocido, pero por una u otra razón me he olvidado de ese sacrificio tan lindo que un día acepté, y he caminado bajo mis propios conceptos u opiniones, pensando que tu palabra se había terminado o había pasado de moda. Pero el día de hoy reconozco mi necesidad de ti. Tal vez he obtenido mis sueños, mis metas, mis anhelos, pero me doy cuenta que ni aún con todo esto soy feliz, porque me falta lo más importante, que eres tú, Señor. Perdóname, y como el hijo pródigo, hoy regreso a tu casa a pedirte que me perdones y que me aceptes como tu hijo, porque sé que tu palabra dice que si pecado tenemos, abogado también tenemos quien nos defienda. Porque reconozco que en la cruz del Calvario pagaste por mí y que puedo encontrar un acceso gratis y seguro para encontrar redención y perdón por mis pecados. Señor, cualquiera que haya sido la oración que se hizo el día de hoy, glorifica tu nombre y que el poder redentor con el que nos has comprado obre en la vida de cada uno de nosotros. Que tu nombre siga siendo glorificado desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Siga orando mientras entonamos este cántico. Levante sus manos al cielo. Dígale gracias al Señor. Gracias, mi Señor. Tome un momento de adoración, iglesia. Tome un momento de adoración a Dios. Levante sus manos y adore al Señor. Levante sus manos y dígale gracias. No sabemos cómo agradecerte. Lo único que podemos es darte nuestra alabanza y agradecimiento. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón, y no sabré agradecerte de lo que has hecho por mí. Solo puedo darte a adorar
Gracias, mi Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Espero que se estén gozando en la presencia de nuestro Señor al recordar el gran sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial por nosotros en la cruz del Calvario. Algo que está en mi palabra, hermanos, se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23. Voy a empezar a leer del versículo 44 porque hay ciertos hechos que sucedieron antes y después de esta palabra que Jesús dijo antes de morir. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Quiero tomar una pausa antes de seguir con la palabra. Ese rasgamiento del velo en la iglesia o en el tabernáculo o en la iglesia en aquel entonces, solamente los sacerdotes podían entrar ahí. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo y ofrecer un sacrificio ante Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús vino a rasgar ese velo y nos dio a nosotros ese acceso para poder entrar ante la presencia del Señor. Nos dio ese acceso libre para poder entrar ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y eso fue algo maravilloso porque nadie podía entrar a ese lugar una vez al año y era el sumo sacerdote el único que podía entrar. Y en ese sacrificio que hizo Jesús nos dio a nosotros que somos pecadores, ese acceso de poder venir ante el Señor y decirle: aquí estoy, perdóname, vengo, soy la peor persona, soy mala, miento, robo, soy la peor persona, pero tú me has dado ese acceso total de poder venir ante tu presencia. Y eso fue algo muy hermoso, que la gracia redentora del Señor, ese sacrificio que vino a redimirnos a nosotros, nos puede dar ese acceso de venir ante la presencia de Dios. Es algo precioso, hermanos. Dice así la escritura en el versículo 43, dice: entonces Jesús dijo, el 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Imagínense esto. Acuérdense lo que acaba de decir el copastor, mi hermano Isaí, mi esposo, al estar aquí, donde dice que Jesús caminó por kilómetros para poder llegar a Gólgota, al monte del las calaveras, ¿ok? Calaveras. Cuando llegó a ese lugar, ¿ok? Cargando esa cruz, ¿ok? Llegó a ese lugar cansado, agobiado con tantos golpes que ya había tenido sobre su cuerpo. Y al decirle: papá, aquí ya entregué todo. Escuchamos que habló con la persona que estaba al lado de él, que dijo: perdóname, que yo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuidado que tiene con su mamá, que él tenía su físico, que tenía sed. Hemos visto todo esto que el Señor hizo por nosotros. Y aún así él clamó a gran voz. Cuando uno está enfermo y le llama a sus hijos: Lili, y nos duele hablar o gritar para poder que ellos vengan. Ahora imagínense que Jesús les gritara a gran voz diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu.
Señor hizo por nosotros, hermanos, no es algo que debemos de tomar a la ligera. Esta semana no es una semana de fiesta como muchas personas piensan que es. Es un recordatorio de cada día lo que el Señor hizo por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Quiero que recordemos que Jesús era 100% humano y 100% divino. Y nuestros cuerpos están compuestos, en nuestra humanidad tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en esto Jesús estaba entregando su espíritu. Sabemos que nuestro cuerpo regresa a la tierra, de polvo somos y al polvo regresaremos. Nuestra alma va a ser juzgada, mas nuestro espíritu regresa al quien nos lo dio. Y es el aliento de vida, es el aliento que nos da el ser quien somos, y eso regresa nuevamente a nuestro Creador. Y ahí Jesús está enseñándole a todos que el Creador de todo es Dios. Porque Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Significa que nuestra alma regresa al quien la dio. En su humanidad Él la regresa a su Padre Celestial. Sí, gloria a Dios. En eso cierra Jesús en todo lo que viene siendo el poder de Dios, la divinidad de Dios, de Él como el Hijo de Dios. Pero quiero que también miremos en los siguientes versículos que hay ciertas cosas que suceden. Y dice la palabra del Señor en el versículo 47, 48 y 48. ¿Okay? Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En Marcos 15, 19, el soldado romano dice, ciertamente este era el Hijo de Dios. Lo reconoció como el Hijo de Dios porque Él presenció, Él miró todos los hechos y Él miró cuando Él expiró los sucesos, los temblores, que se oscureció todo, Él lo presenció. Por eso es de que Él pudo decir después, verdaderamente este era Hijo de Dios. El versículo 48 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando en el pecho. Se iban regresando a sus casas después de que se acabó todo, después de que Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos iban y se golpeaban caminando, tal vez hasta jalándose el cabello. ¿Cómo es posible que hicimos eso? ¿Cómo es posible que permitimos que una persona inocente muriera? ¿Qué creen? Lo hizo por amor a nosotros. Gloria a Dios. Para mí, Jesús es el Hijo de Dios. Para ti, ¿quién es? ¿Quién es para ti Jesús? Para mí es mi Salvador, es mi Redentor, el que tomó mi lugar, porque yo debía haber estado en esa cruz, yo debía haber muerto por mis pecados. Él era inocente, para mí Él es mi Salvador. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esto, hermanos, yo quiero animarles que Jesús entregó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar con Él también. Él nos ama de tal manera que cuando Él estaba en esa cruz y miraba a la multitud, no solamente miraba a las personas que estaban ahí, sino que miraba a cada tribu, a cada pueblo, cada nación que necesitaba escuchar de Él. Nos miraba a nosotros 2000 años más adelante, Él nos miraba a nosotros. Por eso dice, y cuando miraba a la multitud, Él nos miraba también a nosotros.
Nosotros no fuimos equivocación. Nosotros no fuimos el plan B de Dios. Siempre hemos sido su plan original. Siempre hemos sido su plan original. Y por eso el día de hoy recordamos estas 7 palabras. Recordamos el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hace, podemos ponerlo en los tiempos de hoy, cuando muchas personas dicen, tu Dios no existe, eres un fanático, eres esto, eres lo otro. No saben lo que hacen. Porque Él es un Dios verdadero. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que existe y es un Dios que te ama, que te está buscando y que está tocando la puerta de tu corazón. Ese es el tiempo. Si tú gustas aceptar al Señor Jesús en tu corazón, aquí estamos. Repite esta oración con nosotros. Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti, pero en esta tarde hemos escuchado lo que tú has hecho por nosotros y el gran sacrificio, Señor, que diste tu vida por mí. Yo reconozco que soy una pecadora y que necesito salvación. Ven, Jesús, y limpia mi mente de las cosas que han estado pasando, mis preocupaciones, Señor, las rindo completamente a ti. Limpia mis ojos, todo lo que malo que he visto, Señor, que no te agradan. Limpia mi boca por hablar mentiras, por hablar groserías y las cosas, Señor, que no te agradan a ti. Limpia mi corazón, mi alma, para que... Límpiala con tu sangre preciosa para que yo pueda estar contigo en un día. En el nombre de Cristo Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por amarme de la manera que tú me amas. Gracias, Señor Jesús. Sí, hermanos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias por estar con nosotros y escuchar de estas palabras que nuestro Señor estuvo diciendo. Acompáñenos el día domingo a las 7 de la mañana. Estaremos transmitiendo desde nuestros hogares el tiempo de resurrección, porque el día de hoy nos entristecemos, pero porque Jesús murió en la cruz y fue sepultado, pero el día domingo Él viene a resucitar nuevamente y queremos gozarnos en la presencia de nuestro Padre, reconociendo el gran amor que Él hizo, acordándonos de sus maravillas y poder gritar que Él vive, que Él venció la cruz en la cruz y que Él vive. Acompáñenos el día domingo a las 7 de la mañana. Sé que es un poco más temprano, aunque estén en sus pijamas, en sus casas o con lagañas y lavarse los dientes, pero por favor estén con nosotros. Si es posible que estén presentables, es mejor, porque vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Dios me los bendiga, les amamos, les extrañamos y esperamos vernos pronto. Bendiciones, hermanos.